algunas cositas básicas sobre lo que vamos a llevar, sobre la farmacología. Entonces hemos dicho que la farmacología, ¿qué estudia? ¿Hay diferencia entre un medicamento y una droga? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es una droga? Una sustancia química. Una sustancia que interactúa, pero no sabemos si para bien o para mal, solo interactúa con el organismo. Perfecto. A diferencia de un medicamento. ¿Ve? Y un medicamento, entonces, ¿qué pasa con el medicamento? Interactúa con nuestro organismo para un fin. Ah, entonces esta misma sustancia va a interactuar con nuestro organismo, pero para un fin terapéutico. Entonces ahí nos vamos a nuestro concepto de lo que viene siendo ya una droga, ¿no? Perdón, un medicamento. Hemos dicho que estos elementos entonces eventualmente van a tener reacciones. Uno, cuando el medicamento actúa sobre o cuando el medicamento tiene acciones sobre el organismo, ¿qué se llama? Farmacodinámica. Perfecto. Y al revés, cuando el organismo le hace cosas a eso que nosotros hemos tomado, ¿qué se denomina? Farmacocinética. Ah, el sistema LAMDE, ¿en qué se basa? ¿Se acuerdan? Ah, liberación, perfecto. ¿Qué más? Absorción. Después, distribución, biotransformación y excreción. Muy bien, perfecto. Entonces eso ya lo tenemos dominado. Entonces sabemos que todo eso pasa entonces con estos elementos que nosotros vamos a utilizar. Entonces ahí nos vamos a recordar ya todos esos conceptitos que hemos visto, ¿no? Hemos visto lo que significa ya entonces nuestra farmacocinética. Entonces significa que todo elemento que nosotros vamos a incorporar al organismo, todo medicamento, eventualmente va a tener un periodo de liberación, uno de absorción, distribución, biotransformación y excreción, ¿no? Entonces, y obviamente dependiendo de esto, entonces nosotros vamos a determinar entonces cuánto tiempo va a estar en el organismo. Entonces, cada cuánto tiempo yo tengo que dar estos elementos. ¿Para qué? Para obviamente tener una concentración y un efecto terapéutico. ¿Lo ven? Ya. Estamos nada más recordando lo que ya hemos visto. Hemos indicado que eventualmente, ¿se acuerdan qué era esto? Ah, entonces es nuestra farmacocinética. Entonces aquí nosotros vamos a ver, entonces todo ese LAMDE, ¿cómo está representado aquí? Desde que eventualmente entonces empieza, se administra, se libera, adquiere una concentración y a partir de eso eventualmente va realizándose la biotransformación hasta la excreción, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver representado todo eso en esta curva, ¿no? Obviamente esta curva es importante porque ahí nosotros eventualmente vamos a tener algunos elementos que vamos a identificar. Entonces, ¿qué vamos a identificar en esta curva? Vamos a identificar primero, entonces tenemos una concentración máxima. Ah, entonces nosotros sabemos a qué hora vamos a tener el efecto máximo de mi fármaco y en cuánto tiempo. ¿Qué más voy a ver? Voy a ver la vida media. Entonces significa a qué hora va a disminuir ese efecto por biotransformación y eventualmente entonces yo voy a tener la mitad de la concentración pero que todavía tiene efecto terapéutico. Entonces ahí voy a hablar de la vida media de mi fármaco. Después, ¿qué más voy a tener? Voy a tener mi concentración mínima. ¿A qué hora? Entonces, esa biotransformación va a empezar a eliminar la mayor cantidad de mi fármaco. De tal manera que todavía no está bajando esto, no estoy llegando por debajo de esta línea. Todavía voy a tener efecto terapéutico, pero una concentración bien bajita. Entonces, significa que antes de que esto baje a cero, entonces ya tenemos que tener la otra toma del medicamento. Entonces, de acuerdo a esto, hay medicamentos que se van a tomar cada 8 horas, cada 6 horas, una al día, dependiendo obviamente de esta farmacocinética, dependiendo de ese elemento, de cuánto va a tardar
entonces estas características farmacocinéticas para cada elemento que vamos a utilizar. Ahora les voy a contar que esto también es importante porque eventualmente siempre se andan sacando nuevos medicamentos. Ahora, para yo de alguna manera ver si uno se parece a otro que ya sirve, entonces esto también me sirve. Entonces yo voy comparando esto con el nuevo medicamento que estoy sacando y veo estas características, si son similares, para entonces yo determinar si hay una bioequivalencia. Y si ese nuevo elemento que se va a incorporar de alguna manera, entonces es bioequivalente y se puede considerar un genérico. ¿Ya? Entonces cuando nosotros vamos a las farmacias a buscar fármacos genéricos, entonces significa que estamos buscando ese fármaco tipo, ese que tiene estas características, ¿no?, farmacocinéticas. ¿Estamos bien? Entonces hemos visto concentración máxima, en qué tiempo máximo. Nos hemos olvidado del área bajo la curva. Entonces significa que todo lo que está debajo de esto, todo lo que es concentración máxima hasta la concentración mínima, todo lo que está debajo de esto, entonces todo esto se denomina área bajo la curva. Entonces ahora eso es un poquito más complicado para nosotros porque eventualmente esto significa que nosotros tenemos que hacer fórmulas matemáticas y que se calcula el área de esto. Y esta área también se compara con otros medicamentos. Ahora yo no voy a ser malita y no vamos a estar, nosotros no les voy a enseñar a calcular el área bajo la curva. ¿Ya? Entonces eso no, porque tenemos otras cositas que sí tenemos que calcular. Entonces no nos vamos a ir obviamente a algo tan exquisito como calcular el área bajo la curva. Obviamente ustedes ya saben lo que es un área bajo la curva. Entonces cuando ustedes escuchen y les digan el área bajo la curva es equivalente al área de la curva, al área debajo de la curva de este genérico, entonces ustedes ya saben que las características farmacocinéticas son similares. Entonces significa que el tiempo de liberación, absorción, biotransformación, de excreción y eliminación, entonces se parecen. Entonces son equivalentes. ¿Ya? Entonces eso no les va a ser extraño, no va a ser un idioma que no entendemos. Ahora, ¿qué más tenemos que saber nosotros? Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que determinar cuál es la biodisponibilidad de un fármaco. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cuánto de nuestro medicamento ha llegado al lugar donde nosotros queremos tratar? ¿Ya? Ahora eso es un poquito complicado, porque si yo quiero llegar al cerebro, tendría que pinchar líquido cefalorraquídeo y medir ahí cuánto de concentración tengo. ¿Invasivo? Sí. Si quisiera llegar a médula, tendría que hacer lo mismo, tendría que pinchar médula y sacar y ver cuánto. Entonces, la biodisponibilidad para todos los medicamentos, ¿cómo se va a evaluar? Por la concentración que yo voy a adquirir en sangre. ¿Ya? Entonces, esa es la biodisponibilidad y es cuánto del fármaco entonces se ha absorbido, ha llegado a torrente circulatorio y va a llegar, en teoría, al lugar donde yo necesito que actúe. Entonces, esa es la biodisponibilidad. Entonces, cuánto elemento yo necesito o tengo disponible, ¿para qué? Para que realice ese efecto terapéutico. ¿Estamos bien? Ya. Entonces ahorita estamos viendo un poquito la jerga que vamos a ir viendo en muchos de los textos que vamos a tratar, en muchos de los artículos, y cuando estemos describiendo los elementos, cada medicamento, entonces significa que mi AINE va a tener cierto AINE, póngale una aspirina, no es la misma biodisponibilidad que un naproxeno. Entonces varía. ¿Por qué? Porque su farmacocinética no es la misma. Entonces, por eso es que tenemos que nosotros estar un poquito familiarizados con estos términos. ¿Ya? Ahora sí hay elementos que eventualmente pueden de alguna manera comprometer esta biodisponibilidad. ¿Cuánto se ha absorbido del elemento y cuánto ha llegado al torrente circulatorio? Entonces vemos que elementos que eventualmente sabemos que un medicamento no solo tiene el medicamento, tiene elementos que transportan esto. Tenemos excipientes, cosas que le dan forma o de alguna manera vehículos que se pueden, en los que nosotros podemos transportar estos elementos.
De acuerdo a la característica de estas estructuras, eventualmente estas también pueden condicionar la biodisponibilidad. Si nosotros utilizamos elementos malos, no, y con eso les digo que realmente no nos vayamos a comprar el medicamento más barato, ya, porque generalmente se tiene excipientes malos. ¿Y qué significa eso? Que esa biodisponibilidad va a estar comprometida. ¿Ya? Entonces, si ustedes se compran una aspirina de Pakistán y resulta que su aspirina entonces les cuesta 0.01 centavos, ¿no ve? Perfecto, baratito, ¿no ve? Pero significa que ustedes tal vez de esa aspirina, en lugar de recetar una, tal vez van a tener que recetar hasta 3 o 4. ¿Por qué? Porque esa biodisponibilidad no es la misma. ¿Por qué? Porque obviamente los excipientes, los elementos que están empleando no van a permitir una correcta biodisponibilidad. Entonces, esos elementos, como son muy cristalizados, no permiten esa adecuada biodisponibilidad. ¿Qué tenemos entonces también? Tamaño de partículas, lo mismo. Entonces, todito nos vamos igual hacia los excipientes. No, eventualmente hay elementos que pueden ser moléculas demasiado grandes. Entonces, estas no van a poder tampoco absorberse adecuadamente. Van a tener que primero convertirse en micromoléculas y después de eso recién absorberse. Entonces, aquí también estamos en problemas. Eventualmente todo eso a partir de excipientes que vamos empleando. Entonces son parte de lo que significa ya el que tal vez no alcancemos una biodisponibilidad adecuada. Como íbamos indicando, entonces si hablamos de bioequivalencia, ¿de qué hemos hablado? ¿Qué se parece a qué? Entonces, las características farmacocinéticas de un elemento se parecen a un genérico. Entonces, toda esa curva que hemos visto aquí se parece al nuevo elemento. Entonces, ahí yo hablo de bioequivalencia, que este se parece al nuevo. Entonces, es bioequivalente. Entonces, este también se puede caracterizar como genérico. ¿Estamos bien? Extrañados. Veo caritas raras. Entonces ahí hemos visto. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la cantidad, velocidad, ¿no? Entonces, del principio activo alcanza la biofase. ¿Qué alcanza? Entonces, el torrente circulatorio. Entonces, nos vamos nuevamente a nuestra biodisponibilidad. Entonces, y que esto eventualmente se parece a otro con el que yo estoy comparando. Entonces, ahí hablamos de nuestra biodisponibilidad. Perdón. Hablamos de nuestra bioequivalencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos comparando entonces esas características farmacocinéticas de un elemento con otro. Entonces, toda esa área bajo la curva significa que esa concentración máxima, esa concentración mínima, toda esa área entonces se parece de uno al otro. Entonces, estos dos son iguales. Pero yo no puedo decir son iguales o se parecen. Entonces, digo, son bioequivalentes. ¿Ya? Listo. Entonces ahí vemos, estamos comparando. Entonces tenemos aquí un elemento y tenemos aquí otro. Estamos comparando eso. Y estamos comparando aquí esto y estos dos. Entonces significa que este 80% difieren sus características. No se parecen. Y este por encima. Otro porcentaje no se parece. Entonces, ¿cuándo es bioequivalente una sustancia? Cuando tiene características que son parecidas, comunes, entre el 80 y el 125%. Entonces, ahí estamos viendo que esa farmacocinética se parece entre el 85 y el 125%. Vienen de cosas que se parecen. Entonces, ahí yo hablo de lo que viene siendo ya mi bioequivalencia. Ahora, no tengan miedo porque eventualmente no es que les voy a poner en el examen analizar características en cuanto a lo que viene siendo la farmacocinética de estos dos elementos y determinar bioequivalencia. No, ¿ya? Entonces solo es para que tengamos la noción de lo que significa eso. Entonces aquí, miren, aquí se están comparando dos elementos.
Tengo uno que he administrado por vía oral, que ha adquirido una concentración máxima en 1.1 en una hora. Y después ya ha ido disminuyendo la concentración, entonces hasta alcanzar una concentración mínima y luego desaparecer a las 12 horas. Y estoy comparando con otro medicamento que lo ha administrado y ha adquirido una concentración a las 2 horas. Después ha ido bajando y, como ven, las dos curvas son coincidentes. Entonces aquí tenemos una proximidad de entre el 80 y el 125%. ¿Lo ven? Porque si no fuera eso, significa que esto estaría aquí. Entonces la absorción directamente, la concentración máxima se ha adquirido a las 6 horas. Después ha ido bajando y esto dura 24 horas. ¿Ahí qué podría decir? ¿Se parecen? No. ¿Son bioequivalentes? No. No. En cambio aquí, son bioequivalentes. Perfecto. Entonces, son elementos que se parecen. No, entonces esas características pueden ser ya sea químicas, biológicas, farmacéuticas, ¿no? Y eventualmente también tenemos que ver lo que viene siendo factor clínico y terapéutico. Entonces, ¿qué significa? Que se va a utilizar para casi las mismas cosas. Las indicaciones van a ser las mismas. Vamos a poder nosotros tratar a pacientes con la misma clínica, además de obviamente características en cuanto a lo que viene siendo la farmacocinética de estos. ¿Ya? Entonces, nada más que hablar de bioequivalencia. No los molesto más con eso porque eventualmente máximo en su evaluación dirá cuál es su concepto de bioequivalencia. Ya que obviamente tenemos otras cosas más grandes que sí tenemos que yo sí necesito que me sepan, ¿ya? Ahora sí, vamos a hablar de la farmacodinámica. Entonces hemos terminado de hablar de la farmacocinética. Hemos dicho lo que el organismo le hace a quién, a la droga o el medicamento. Perfecto. En cambio, la farmacodinámica es el efecto de ese medicamento en el organismo. Entonces aquí vamos a ver qué efecto tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿es bueno, es malo, sirve, no sirve? ¿No? Entonces, modificaciones que el fármaco va a producir en nuestro organismo, ¿no? Nuevas. Entonces, para eso, lo que tenemos que saber es que para que estos elementos actúen sobre el organismo, tienen lugares donde van a actuar. Entonces, esto no actúa así arbitrariamente y en todo lado, porque eventualmente sí. Hacia 1878 sí se manejaba el concepto de la acción de masas. Entonces significaba que tenías algo que actuaba sobre algo y que tenía que ser en la misma proporción. Entonces si esto era grande, entonces actuaba en forma grande. Si era chiquito, actuaba chiquito. Ahora ese concepto obviamente se ha ido modificando a partir de nuestro concepto de receptores. Entonces significa que eventualmente no necesariamente yo necesito grandes cantidades para obtener grandes efectos. Depende de qué, de los lugares de acción. Y si hablamos de los lugares de acción, entonces estamos hablando de los receptores. Estamos hablando que hay lugares específicos donde eventualmente estos medicamentos, estas sustancias van a ir a unirse y a producir un efecto. ¿Ya? Entonces ahí ya hablamos y vamos modificando ya ese concepto hacia lo que vienen siendo ya nuestros receptores. Entonces sabemos que para la farmacodinámica, entonces esta eventualmente va a actuar y va a estar en relación directa con lo que vienen siendo nuestros receptores. ¿Ya? Todo acerca de lo que viene siendo igual nuestro receptor. Vamos a recordar que esto es un elemento igual proteico. Entonces hemos hablado que una proteína es un elemento estructural, ¿no? Entonces ahí vamos ya engarzando lo que ya hemos ido repasando. Entonces esta sustancia de origen proteico eventualmente va a unirse a estos elementos. Entonces para que algo actúe necesita actuar sobre algo específico y va a actuar sobre lo que vienen siendo nuestros receptores. Aquí vamos a ver este ejemplo que les va a ser un poquito más familiar. Esto es nuestra lidocaína y cómo actúa. Entonces nuestra lidocaína, cómo nosotros producimos el bloqueo nervioso, entonces impidiendo que exista una despolarización, entonces porque el sodio no va a atravesar no va a ir a través de estos canales y va a producirse la despolarización. Entonces nuestra membrana no se
despolariza. Ahora, volviendo a nuestro concepto de receptor, entonces significa que nuestra lidocaína no va a actuar sobre todo el nervio. ¿Sobre qué va a actuar? Sobre receptores. Y esos receptores, esos elementos sobre los que va a actuar, ¿dónde se encuentran? Se encuentran dentro de estos canales de sodio. Entonces vemos aquí está el receptor para lo que viene siendo la lidocaína. Más a un ladito vemos el receptor para la benzocaína, que es diferente, no es el mismo receptor, ¿no? Y eventualmente en este mismo canal de sodio pueden haber receptores para otros elementos, como puede ser el veneno de escorpión. Entonces significa que ahí vamos de alguna manera enlazando un poquito nuestro concepto de receptor. Entonces son, sí, elementos proteicos que van a unirse entonces a sustancias, ¿para qué? Para obviamente producir un efecto. Nuevamente, nuestro concepto de anestesia. Ahora, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Que eventualmente que una sustancia se pueda unir fácilmente a un elemento no necesariamente le da mucha actividad. Entonces significa que un concepto de afinidad no es necesariamente potente. Entonces que algo tenga mucha afinidad sobre un receptor no significa que éste va a tener una acción doble, triple o algo, no necesariamente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que definir bien el concepto de lo que viene siendo afinidad, ¿no? Entonces, ¿qué es esa cercanía que tenemos? Unos se acercan más, otros menos. A diferencia de la potencia, que la potencia va a ser la efectividad que tiene el elemento, que no necesariamente, puede ser que no sea muy afín, pero que tenga bastante potencia. ¿Ya? Entonces, que pueda actuar bien, pero no necesariamente tiene demasiada afinidad. Entonces, a partir de ese concepto de lo que viene siendo ya nuestra farmacodinamia, entonces ya vamos a ver que hay elementos que eventualmente entonces van a actuar durante esos o van a actuar en esos receptores y van a tener un efecto activo, van a producir algo. ¿Ya? Van a tener, hay otros que van a ir igual a sus receptores, pero no van a tener ninguna función. Y hay otros que van a ir a actuar sobre esos receptores y al contrario, nosotros queremos que se produzca algo y al contrario, producen un fenómeno inverso. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Vamos a dar un ejemplito. Entonces, tenemos aquí a una de sus compañeras, ¿no? Está sentadita aquí y eventualmente está escribiendo. Entonces, está realizando una acción. Entonces, a eso nosotros le vamos a denominar agonista, cuando realiza una función, ¿no? Entonces, aquí nuestra compañera, entonces está tomando sus apuntitos, está atenta a la clase, entonces tiene una función agonista, ¿no? Está participando. Ahora, tenemos ahí este Alvarito, cara. El Alvarito ha venido a acompañarnos y resulta que está pensando y dice, yo tenía que estar en otro lado. No, entonces no escribe, pero tampoco nos presta atención, pero no. Entonces ahí tenemos un efecto antagonista. Entonces no hace ni hace. Está ocupando la sillita, pero no hace ni hace. ¿Ya? Mentira, Alvarito. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el agonista. En cambio, el antagonista inverso significa que la compañera que nos ha dejado llega, entra y lo primero que hace es botar la silla. ¿Ya? Y después empieza ahí a hablar, charlar, entonces está haciendo todo lo que no debería hacer. Entonces ese es un agonista inverso. ¿Ya? Entonces esas son las funciones que nuestros medicamentos pueden realizar, donde en esos receptores. Pueden realizar una función, escribe, agonista. No hace nada, pero está ocupando el sitio. ¿No? Ni para bien ni para mal. El Alvarito. ¿Ya? Entonces, el Alvarito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Antagonista. Y al reverso, hace todo lo que no tiene que hacer. Agarra, se para de cabeza, está charlando, molestando, ¿a qué hora me voy a ir? ¿Ya? ¿No ve? Entonces, agonista inverso.
nuestro agonista inverso. Esperemos que por favor aquí en la clase no tengamos muchos agonistas inversos, ¿ya? Entonces todos deberíamos ir hacia un agonista, activos. ¿Ya? Entonces, perfecto. Entonces ya sabemos las tres acciones que pueden tener estos elementos, estos medicamentos, entonces en esos receptores. Pueden producir una acción, no pueden producir nada o al contrario un efecto inverso. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, nuevamente. Listo. Entonces, recordad, vamos con nuestros agonistas. Entonces, significa que estas sustancias que podemos nosotros emplear o que tienen una acción con el organismo, pero no sabemos si son buenas o malas, con cariñito, ¿ya? Vamos a hablar, ¿ya? Listo. Entonces, estamos hablando de esa actividad por sí misma, ¿lo ven? Entonces, tiene ese efecto biológico, tiene esa acción. Entonces hemos visto que el concepto de eficacia, entonces de esa potencia, entonces no necesariamente está relacionado a lo que viene siendo ya la afinidad. Puede ser que yo ocupe varios lugares, pero por más que ocupe toda la sala, igual soy agonista, no hago nada, estoy ahí. ¿Lo ves? En cambio es otra cosa, eficacia, que yo ocupe, aunque sea medio banco, pero que trabaje. ¿No ven? Entonces ahí vamos con lo que viene siendo eficacia. Entonces vamos viendo con los resultados que estamos obteniendo. En relación igual a esa potencia. Entonces mientras más eficaz, más potente. Entonces ahí nos vamos ya entonces al concepto de lo que viene siendo ya potencia. Todo esto, por si acaso, los que han revisado lo tienen en el Teams, ¿no ves? Sí. Entonces está ahí su presentación. Sobre esa presentación lo que tenemos que hacer es anotar algunas cositas que estamos hablando, ¿ya? Listo. Es de esa manera, entonces, igual que hemos visto esa curva de nuestra farmacocinética, donde podemos ver desde que tomamos el medicamento hasta que desaparece, entonces aquí también nosotros podemos graficar eso. ¿Cómo vamos a graficar entonces esa potencia, esa eficacia con mi curva dosis-respuesta? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a ver esa eficacia, esa potencia, como hemos dicho, y eventualmente entonces, ¿qué voy a hacer? Yo igual voy a ver cuánto estoy administrando y en cuánto tiempo y cuándo voy a obtener una concentración máxima. Entonces van a haber elementos que van a necesitar harto tiempo para adquirir esa concentración en tiempo y una dosis más alta. Entonces eso, de esa manera, entonces tenemos nuestra respuesta y tenemos la dosis, ¿no? Entonces, ¿con cuánto? ¿Qué respuesta yo voy a obtener y con qué dosis? Mientras más alta la dosis, obviamente menos potente. Mientras menos dosis y obtengo la misma respuesta, más efectivo, más potente, ¿no? Entonces, lo mismo. Tenemos el efecto máximo, tenemos igual nuestra pendiente de curva y vamos a tener el umbral, que significa que el umbral nada más es el tiempo que transcurre desde que se administra hasta que hay respuesta terapéutica, ¿no? Hasta que veo efectos, ¿qué está pasando? ¿No? Me tomo un paracetamol y a qué hora yo tendré respuesta. ¿Cuánto será mi umbral? En la lidocaína, ustedes sí saben eso, ¿no ven la lidocaína? ¿Cuánto es el tiempo entonces de latencia? ¿Cuánto tiempo yo tengo que esperar para ver efectos, para empezar a ya manipular? ¿No han llevado? Perdón. 5 minutos, ¿no ve? Antes de los 5 minutos no debería estar con mi sindesmoto, ¿no? Apenas le anestesian y al pobre ya le están pinchando, ¿no ve? Para ver si le duele. Sí, me duele. Obviamente, ¿por qué? Porque obviamente necesitamos este tiempo de umbral, necesitamos ese tiempo para que obviamente esto pueda llegar a la biofase, para que pueda llegar a torrente circulatorio, ¿no ve? Listo. Y aquí también vamos a ver nuestro concepto de la dosis 50. Entonces significa que aquí es la mitad de la dosis para obtener efecto terapéutico.
Y esto es sí importante porque en la mayoría de los libros ustedes van a encontrar que la potencia de una cosa con otra cosa, no, la potencia, pónganle, de un ibuprofeno en relación a un paracetamol, digamos para dolor, para combatir dolor, va a ser de acuerdo a eso. Entonces, ¿cuánta es la mitad de dosis que yo necesito para alcanzar ese efecto? Ahí yo voy a saber cuál es más potente. Obviamente, ¿cuál va a ser más potente? ¿El que necesite más concentración, el que necesite más dosis para tener este efecto o el que necesite menos? Menos. Entonces, en ese sentido, aquí vamos a comparar. ¿Cuál de estos? A, B, C, D. ¿Cuál es más potente? Porque estos son los mismos. Estoy utilizando algo para controlar el dolorcito. Aquí le doy 0.1. Aquí le doy 1 gramo, aquí le doy 8 y aquí le doy 8. Ya todos adquieren casi en el mismo tiempo. Este adquiere, entonces aquí su respuesta máxima. Este adquiere aquí su respuesta máxima, su respuesta máxima y su respuesta máxima. Pero para cada uno de estos necesito mayor dosis. ¿Cuál es más potente? A, B, C o D. A. Perfecto. ¿No ve? Entonces ahí vamos con nuestro concepto de lo que viene siendo efecto, potencia y eficacia. ¿No? Entonces, de la misma manera. Entonces lo que estamos haciendo es estamos comparando. Ahora, ¿qué concepto más vamos a introducir dentro de esto? Ahora, nosotros sabemos que sí, yo voy a administrar mi medicamento y voy a obtener una respuesta, ¿no? Entonces voy a obtener una respuesta. En este caso, aquí estoy dando entonces una dosis terapéutica, ¿ya? Entonces algo que obviamente hace efecto, no le estoy dando una dosis que no va a tener efecto. Aquí le estoy dando una dosis terapéutica que eventualmente ayuda, pero no hay reacciones adversas. En cambio aquí le estoy dando una dosis que va a producir reacciones adversas. Entonces, este espacio que existe entre una dosis terapéutica y una dosis tóxica se llama índice terapéutico. ¿Ya? Entonces se llama índice terapéutico. Ahora, hay elementos que este índice terapéutico es bien cerquita. Entonces, de aquí yo le doy medio gramo más y el pobre ya entra en shock. ¿Ya? O se muere. Un ejemplo de eso son los barbitúricos. Los barbitúricos son elementos que eventualmente se utilizaban para controlar la ansiedad de las personas. ¿Ya? Entonces Michael Jackson ha muerto por sobredosis de barbitúricos, Marilyn Monroe ha muerto por dosis con barbitúricos. ¿Por qué? Porque eventualmente el índice terapéutico de ese es bien bajito. Entonces es bien facilito que la dosis normal le doy 10 más y el paciente entre paro respiratorio. Entonces esos tienen un índice terapéutico reducido. Entonces con esos tengo que tener cuidado, porque eventualmente sí sería recomendable que yo tenga un elemento que su índice terapéutico sea amplio, porque significa que de la dosis que yo voy a usar hasta que yo tenga efectos adversos, tengo todavía un margen grande. Y eso es bien importante porque los pacientes, eventualmente ustedes ya van a ver eso. Entonces un paciente que no le calma el dolorcito, empieza con un ibuprofeno, ¿no? A los 10 minutos le echa un ketorol. ¿Ve? Pasa otros 15 minutitos, no hay efecto, allá, otro ibuprofeno. ¿No ves? Entonces, eventualmente si hacemos eso con elementos que no tienen un índice terapéutico amplio, vamos a estar en problemas. ¿Ya? Entonces, ¿a diferencia de qué elemento? Vamos a seguir igual con el ejemplo de nuestros barbitúricos, elementos que utilizamos para, de alguna manera, controlar ansiedad, depresión, entonces los pacientitos. En cambio, las benzodiazepinas, el diazepam, que ustedes deben conocer el diazepam, ¿no ven? ¿No conocen el diazepam? Ya, entonces igual, en el transcurso del curso vamos a ir conociendo el diazepam. ¿Ya? Entonces el diazepam generalmente toman las personas que no pueden dormir.
¿No ve? Entonces toman un diazepam. Las personas que están muy nerviosas, obviamente no es la indicación, pero igual, toman diazepam. ¿Ya? Entonces, personas que de alguna manera pueden estar cursando por cuadros de ansiedad o depresión. No es la indicación para la depresión, pero eventualmente puede ser. ¿Ya? Entonces, que les receten eso. Entonces, significa que el índice terapéutico de esos elementos es amplio. Entonces, un barbitúrico, yo le doy 10 miligramos y ya estoy con dosis tóxica. Ya va a entrar en paro respiratorio. En cambio, con el diazepam, yo le doy 100 y todavía puedo darle otros 50 más. Entonces, ese tiene un amplio índice terapéutico. Entonces, este índice terapéutico, como esto, sí es importante, porque tengo que saber qué tan lejos estoy de las reacciones adversas para, obviamente, prever eso. ¿Ya? Perfecto. De tal manera que, nuevamente, ya no les voy a... Cuando tengamos que hacer, sí, fórmulas, y vamos a tener que hacer cálculos, sí, tenemos que hacer, pero yo soy dentista. Yo he entrado aquí porque no había matemáticas. Los que estamos con ese concepto, lastimosamente, estamos un poquito errados, ¿sí? Sí tenemos que manejar por lo menos una matemática bien básica, sí. Entonces, eventualmente, no les voy a hacer calcular, entonces, áreas bajo la curva, ni logaritmos de nada, no. Pero eventualmente, entonces, ni siquiera eso, ¿ya? Pero cuando sí tengamos que hacer cálculos dosis-peso para nuestros pacientitos, sí vamos a tener que trabajar en eso, ¿ya? Perfecto. Entonces, significa que el índice terapéutico no es más que la dosis letal, 50, dividido entre lo que viene siendo ya nuestra dosis 50. Nuestra dosis terapéutica 50. Entonces, eso es nuestro índice terapéutico, ¿no? Entonces, de esa manera, igual, ¿no? Entonces, vemos cuál es la eficacia y la potencia. ¿Cuál es más eficaz? ¿A o B? A, más potente. ¿Quién necesita menos dosis para obtener el mismo efecto? A. ¿No? Perfecto. Porque aquí está mi dosis. Obviamente, esto está en logaritmo. Aquí voy a necesitar 9. Y aquí voy a necesitar 8,5. ¿Para qué? Para obtener el mismo efecto. ¿Cuál está menos? ¿No? ¿Por qué? 8,5. Sí, está al revés. Sí, perfecto. Recordamos ahora nuestros conceptitos. ¿Qué hemos dicho que era un agonista? El que realiza. Perfecto, el que va a realizar una actividad. Nuestro antagonista, que sí, que no hace nada, no ayuda ni no ayuda. Alvarito. ¿Y el inverso? El que hace lo que no debe hacer, al contrario. Entonces ahí no nos olvidamos. Ahora entonces vamos a ver algunas cositas más de esto, lo que viene siendo nuestro antagonista. Entonces significa que ahora, sobre esa acción, no acción del antagonismo, entonces vamos a tener un concepto que es el antidotismo, que viene siendo ya ese antagonismo químico, ¿no? Entonces significa que un elemento va a ocupar el receptor de otro y obviamente va a evitar que éste actúe. Tenemos un antagonismo fisiológico no competitivo y un antagonismo farmacológico competitivo, donde eventualmente por esta misma silla, entonces varios elementos van a querer solo esta silla. Entonces aquí uno solo se va a quedar. Entonces nos vamos con nuestro antagonismo. Entonces primero con nuestro antidotismo, ¿no? Entonces hemos indicado que vamos a tener uno químico, vamos a tener uno competitivo y uno no competitivo, ¿no? Entonces vamos con nuestro antagonismo químico o antidotismo. Entonces si hablamos de eso es los antídotos que tenemos, ¿no? Nos pica una serpiente, necesitamos un elemento para que contrarreste el otro elemento. Entonces ahí va el concepto de lo que viene siendo nuestro antidotismo. Competitivo. Entonces significa que dos elementos, entonces, ¿este es el competitivo o no competitivo? No competitivo. Entonces eventualmente significa que un receptor va a ocupar o un elemento va a ocupar este receptor, pero no van a pelear por el mismo lugar. Entonces tenemos ejemplos en los que van a pasar esto, sí tenemos ejemplos. Entonces dice que nuestro antagonismo fisiológico no competitivo, el efecto del antagonista no llega al máximo por más que se aumente la concentración.
Entonces significa que nuestro elemento, por más que nosotros demos más todavía para obtener un efecto, entonces no va a haber efecto, ¿no? Entonces, porque estos van a ir hacia lo que viene siendo el mismo receptor. Y competitivo, donde eventualmente uno tiene que actuar o el otro tiene que actuar. No pueden actuar los dos. En este ejemplo, entonces, uno va a producir vasoconstricción y el otro va a producir vasodilatación. Los dos no pueden coexistir al mismo tiempo. Entonces, actúa uno o actúa otro. Se ocupa un receptor o se ocupa otro receptor. No se pueden ocupar ambos receptores. Eso. Y eventualmente sí existe esta cualidad de selectividad. Entonces hay elementos que van a actuar solo sobre ciertos receptores, no van a actuar sobre todos, ¿no? Entonces la ranitidina actúa sobre los receptores de histamina, pero hay receptores de histamina 1 y histamina 2. Pero esta ranitidina, ¿se acuerdan la ranitidina? ¿Conocen el omeprazol? Sí, es un inhibidor de la bomba de protones, ¿verdad? Entonces la ranitidina tiene un efecto parecido. Se utiliza también con ese efecto, pero obviamente el mecanismo de acción va a ser otro. Este actúa sobre estos receptores de histamina. Entonces, pero no sobre ambos, pese a que actúa sobre los receptores de histamina, pero no actúa sobre los receptores de histamina 2, solo actúa sobre los receptores de histamina 1. Entonces ahí existe ese concepto de selectividad. Este no actúa sobre cualquiera, ¿no? Solo con los dos. Y especificidad, igual, más o menos va relacionado a la selectividad. Entonces también va a ir a actuar entonces sobre cierto receptor particular. No, entonces en este caso vemos la atropina, entonces tiene sí, va a actuar sobre esos receptores bloqueando el efecto muscarínico. Tolerancia. Entonces ustedes ya deben manejar ese concepto, ¿no ven? Entonces cuando generalmente un paciente primero empieza con, póngale diazepam, también relacionado a otra cosita, empieza con 0,5 miligramos. Los 0,5 resulta que después ya no hay efecto. Entonces cada vez tiene que incrementar un poquito más. Entonces vamos cambiando las características de ese receptor. Entonces significa que ese receptor se está adaptando. Y eso es lo que genera, o es lo que de alguna manera puede representar estos mecanismos de tolerancia. Entonces, lo que antes servía, ahora ya no. ¿Por qué? Porque obviamente ese receptor está cambiando, se está adaptando. Y nuestra taquifilaxia, por último. Entonces, ¿qué representa esta nuestra taquifilaxia? Entonces, no es más que la disminución de la respuesta. Entonces, nuevamente, igual, casi relacionado a lo que viene siendo nuestra tolerancia. Entonces, significa que con esta nuestra taquifilaxia, entonces significa que ya no tenemos el mismo efecto que teníamos antes. ¿Ya? Que necesitamos nuevamente igual. Esto es lo que generalmente nosotros lo conocemos como resistencia, ¿no ven? Cuando tenemos resistencia a algo, en teoría resistencia a la penicilina, ¿no ven? Entonces, generalmente, entonces la penicilina ya, obviamente ahí estamos confundiendo un poquito los conceptos, ¿no? Entonces, que generalmente, obviamente, van administrándonos algo y con el tiempo ya no tenemos el mismo efecto que solíamos tener. ¿Qué hora tenemos? 3:15. 3:15. ¿Quieren tomar su break ahorita? Sí. Ya, perfecto. ¿Tienen? ¿Cuánto hemos dicho? No, media hora, ven.